Hoy vamos a hablar de una decisión radical. Así que le invito a abrir sus Biblias en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 14. Josué 24, 14 y 15. Y vamos a hacer un alto por el día de hoy de Romanos. Realmente nosotros nunca lo hacemos. Si nosotros estamos en una serie, seguimos la serie, pero entendemos que hoy hay un mensaje importante que queremos recordar. Así que Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor de esta manera. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender que este pasaje es para nosotros y que este reto también es para nosotros. Y ayúdanos a entender que todos hoy tendremos que tomar una decisión y ojalá que esa decisión sea radical hacia ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, cada vez que Dios habla, Dios espera una respuesta de nosotros. Así que a veces que venimos a la iglesia y entendemos que venimos a la iglesia y solamente es venir, escuchar e irnos, pero es importante entender que cuando Dios habla, Él quiere una respuesta de nosotros. Y hoy, esta semana, durante toda la semana, yo sé que usted tomó diferentes decisiones. Tomó algunas decisiones más importantes, tomó otras decisiones no tan importantes, pero nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones. Hoy vamos a meditar cómo Josué le habla a un pueblo y le dice, hay que tomar una decisión, hay que decidir. Y hay tres cosas importantes que este pasaje nos muestra que quiero resaltar antes de comenzar. Y lo primero es que este mensaje fue al final de los días de Josué. Acompáñame al capítulo 4, versículo 29. Vamos a recorrer todo el capítulo 24. 24:29 dice, y sucedió que después de estas cosas Josué, hijo de Num, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Significa que las palabras que Josué nos va a decir son sus últimas palabras. Es la última vez que Josué se va a reunir con el pueblo. Recordemos que Josué comenzó a servir al pueblo de Jehová desde que era joven. Él caminó con Moisés. Él estuvo con Moisés caminando. Él estuvo aún al pie del monte cuando Moisés estaba en el monte. Él acompañó a Moisés en todo. Llegó el momento en cuando Dios escogió unos espías, o Moisés escogió unos espías, que Josué es parte de esos dos espías. Josué y Caleb vienen con una buena noticia de que hay que conquistar la tierra. Después que Moisés muere, le toca a Josué llenar los zapatos de Moisés. Le toca a Josué seguir lo que Moisés comenzó. Miren, mis hermanos, no es fácil llenar esos zapatos de Moisés. Y Josué lo hizo. Y Josué llevó, y Dios le dijo en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. Y Josué conquistó la tierra, conquistó Jericó en el nombre del Señor y conquistó todo lo que Dios le había prometido y llegó a la tierra prometida en Canaán. Pero ahora Josué tiene 110 años. Ahora Josué va a morir. Y Josué se para y le dice estas últimas palabras al pueblo. Esto es importante. Porque si usted está en el lecho de muerte, cuando usted reúne a su familia, usted va a decir palabras que son importantes.
Usted no le va a decir a su hijo o a sus hijos, a su familia en el lecho de muerte palabras triviales. Usted le va a decir palabras importantes. Así que Josué va a dar su último mensaje. Eso es importante que lo tengamos en mente. Es su último mensaje al pueblo. Después de estar muchos años sirviéndole, este es su último mensaje. Segundo, es importante entender que estas palabras son de Dios. Dios es el que está dando el mensaje. Versículo 2 del capítulo 24 dice: y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Así que Josué sabía que iba a dar un mensaje de parte de Dios. Josué sabía que Dios era el que quería hablarle a su pueblo y lo iba a utilizar a él. Después de Josué que vino el tiempo de los jueces, donde el mundo o el pueblo de Dios comenzó a dar vueltas y vueltas, ya no en un desierto, sino obedecían a Dios, desobedecían a Dios. Dios le levantaba un juez, volvían y obedecían. Ya no iba a ser lo mismo. Pero Josué era ese pilar que mantenía a ese pueblo conectado con su Dios. Y Moisés y Josué, lo tercero que es importante que entendamos es que hay una elección a hacer. Versículo 15 del capítulo 24. Y si nos parece bien servir al Señor, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que están al otro lado del río, o a los dioses que los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hay una decisión que tomar. Y todos nosotros hoy tenemos que tomar una decisión de qué vamos a hacer. Así que lo primero que este texto nos enseña es que hay que tomar una decisión. Y esta es la pregunta a contestar: ¿a quién servir? ¿A quién vamos a servir? Versículo 15 dice: si os parece bien servir al Señor, escoged hoy. Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Dios está diciendo: a la hora de servir, no se puede servir a dos cosas. O me sirves a mí, o sirves a tus dioses. O me sirves a mí, o te sirves a ti mismo. O vives para mí, o vives para ti. Pero no puedes vivir para ti y para mí al mismo tiempo. No se puede. Y es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y Josué le está diciendo: ya yo tomé mi decisión, le toca a ustedes tomar su decisión. ¿Para quién van a vivir? ¿A quién van a servir? Y Josué, ¿usted sabe algo? Dios es tan bondadoso que antes de que nos dice que tomemos una decisión, nos explica su voluntad y su amor. Porque Josué está delante del pueblo y le dice: escojan a quién van a servir. Pero antes de Josué decirle escojan a quién van a servir, Josué le hace un recuento de todo lo que Dios hizo por ellos. Miren la pantalla, vamos a leer del versículo 1 de la Nueva Traducción Viviente. A veces utilizo esta versión porque es más entendible a veces para nosotros. Capítulo 24, versículo 1 en adelante. Entonces Josué convocó a todas las tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Y así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. ¿Quién va a hablar? Josué. ¿Pero ante quién estaba la congregación? Ante Dios. Todos nosotros, yo soy el que estoy hablando, pero todos nosotros en este momento estamos ante Dios. Dice, Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a sus dioses. Pero yo tomé a tus antepasados,
Abraham, tu antepasado Abraham, de la tierra que está al otro lado del Éufrates, y lo guié a tierra de Canaán. Y le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Él está haciendo un recuento. Él está diciendo, cuando Abraham venía de adorar dioses falsos, yo cogí a Abraham. Yo elegí a Abraham y le di una gran nación. Cuando Abraham no era nadie. Cuando Sara era estéril, y lo vamos a ver la semana que viene con Romanos. Cuando Sara era estéril. Cuando Abraham tenía 100 años. Dios le está recordando al pueblo, mira lo que yo he hecho por ustedes. Miren lo que yo he hecho. Cuando ustedes no eran nadie y no había descendencia, yo escogí a Abraham y tuvo Isaac. Y versículo 4. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di las montañas de Seir, mientras que a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto. Y después te saqué de allí como un pueblo libre. O sea que antes de que ese pueblo tomara una decisión si iban a servir al Señor o iban a servir a sus dioses, Dios le está recordando, yo te liberté, yo te hice libre. Cuando llevaba 400 años esclavizado en Egipto, yo te liberté. Versículo 6. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo y los egipcios te persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes, cuando tus antepasados clamaron a Jehová, al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios. Hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo los destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos, tomaste posesión de su tierra. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Ahora mismo hay una guerra, y yo sé que durante toda la historia ha habido muchas guerras. Y siempre se mide el poder militar de una guerra, de un bando, y el poder militar del otro bando. Y unos tienen una serie de armamento y el otro tiene otra serie de armamento. ¿Quién se supone que gane una guerra? El que tenga mejores armamentos. Analicemos por un momento el pueblo que salió de Egipto. El pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿tenía un ejército? No. ¿Tenía armas? ¿Usted cree que si ellos estaban esclavizados, tenían autoridad para tener armas? No. ¿Qué ellos hacían? Labraban la tierra. ¿Qué era lo único que ellos salieron con cosas en manos? ¿Qué era? Utensilios de labrar la tierra. No tenían nada más. A veces nosotros cuando vemos que el pueblo de Israel iba a la batalla, nos pensamos un ejército bien preparado, con todo listo para la batalla, pero no se nos olvide que Israel fue esclavo por 400 años y lo único que tenía, por llamarlo de alguna manera, pico y pala. No tenía nada más. No tenía nada más. Y si aún destruían al adversario, podían tomar sus armas, pero al final ellos solamente dependían de alguien para la batalla. Y ese es Dios. Y eso es lo que Dios está diciendo. Él dice el versículo 8, pero yo los destruí delante de tus ojos. Yo los destruí. Yo destruí a los amorreos delante de tus ojos. Tú no hiciste nada, pueblo. Yo lo hice por ustedes. Yo los destruí. Te di la victoria sobre ellos. Tomaste posesión de su tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que te maldijera. ¿Recuerdan eso? Que
él se supone que se parara y empezara a maldecir al pueblo, y cuando hablaba, hablaba era bendición en vez de maldición. Él dice, pero yo no le quise escuchar. En cambio hice que Balaam te bendijera, y entonces te rescaté de Balac. Te rescaté. Cuando cruzaste el río Jordán, llegaste a Jericó. Los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Toda esa gente pelearon contra el pueblo de Dios, pero yo te di la victoria sobre ellos. Y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no habíais trabajado, y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Dios le está haciendo un recuerdo a ellos. Y aunque ellos tenían que decidir, había una decisión radical que ellos tenían que hacer, era servir al Señor o servir a los otros dioses. Antes de esa decisión, Dios le está diciendo al pueblo, mira todo lo que yo hice. Así que cuando nosotros, aplicándonos a nosotros hoy, cuando nosotros pensemos en servir al Señor, tenemos que antes de eso recordar de dónde Dios nos sacó. Y nosotros tenemos mucho paralelismo con los judíos en Egipto. Los judíos eran presos de Egipto. Nosotros éramos presos del pecado. Y así como Moisés fue ese libertador que los sacó de Egipto, así Cristo por medio de la cruz del Calvario nos liberta de nuestra esclavitud. Venía escuchando al pastor Freddy Noble ahora. El Freddy Noble dijo algo que me impresionó. Él dijo, estaba hablando de la cárcel de Filipo, y él dice, cuando el guardia que estaba preso, cuando el carcelero de Filipo estaba preso, y todo el mundo se quedó, el carcelero de Filipo preso. Y él dice, sí, porque el que estaba preso era el carcelero de Filipo. Pablo estaba detrás de las rejas, pero no estaba preso. Pablo estaba libre detrás de las rejas. Y el carcelero de Filipo estaba libre, pero su alma estaba presa. El que estaba preso era el carcelero de Filipo. Y Dios le dio libertad. Entonces, hay veces que nosotros decimos, tengo que servir al Señor. Oye, es que tengo que servir al Señor, pero tengo que servir al Señor. ¿Sabes por qué servir al Señor es pesar? Porque tenemos amnesia. No, se nos olvida constantemente de dónde Dios nos rescató. ¿Qué sería de nuestra vida sin Él? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de la vida de los egipcios si Dios no hubiese intervenido en ellos? Hay una decisión que tomar, pero esa decisión es importante que viene informada por lo que Dios hizo. El Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, versículo 24, dice, nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerás a uno o amarás al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Josué está frente a todo el pueblo. Ya no es ese Josué valiente. Digo, sigue siendo valiente, pero ya no es ese Josué con fuerzas. Ya no es ese Josué al principio de sus batallas. Ya es un Josué con canas. Ya es un Josué adulto, mayor de edad. Ya es un Josué que quizás no tiene mucha fuerza física, pero su mente está bien. Y él se para frente a la multitud, al pueblo, y le dice, no pueden seguir sirviéndose a ustedes mismos y a Jehová. No pueden. No pueden. No pueden seguir viviendo para ustedes
y viviendo para Dios al mismo tiempo. Tienen que decidir, o van a vivir para Dios o van a vivir para ustedes mismos, pero no pueden hacer las dos cosas a la vez. O van a vivir para Cristo, para aquel que los rescató, o van a vivir para ustedes y para los Baales, pero no pueden hacer las dos cosas a la vez. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando Cristo viene a cambiar nuestras vidas, nuestra agenda terminó. Nuestros sueños terminaron. Nuestras metas terminaron. Ahora son sus metas. Ahora son sus sueños. Ahora yo voy donde Él quiere que yo vaya, porque Él se convirtió en mi Señor, en mi dueño. El que murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, reinando y gobernando cada segundo y cada centímetro y milímetro de esta tierra. Así que hay una decisión que tomar. Hay una decisión que tomar. Y todos nosotros tenemos que tomarla. ¿Y sabes qué? Primeramente es una decisión personal. Es una decisión personal. No es una decisión grupal, no es una decisión que la hago yo junto con un grupo de hermanos, no, es una decisión personal. Eso es lo segundo que vemos aquí, una decisión personal. Si usted ve al final del versículo 15, miren cómo empieza Josué diciendo. Josué dice, el versículo 15, dice al final, pero yo. Él no dice como nosotros diríamos, mi casa y yo. Porque no puede ser primero mi casa y segundo yo. Tiene que ser primero ¿quién? Primero yo y después ¿qué? Mi casa. Así que Josué se para frente a ellos y le dice esto. Si no les parece bien servir a Jehová, si no les parece bien servir a Jehová, sirvan a los dioses que ustedes quieran. Sírvanse ustedes mismos, sírvanse a sus deleites, a sus deseos, a sus pasiones, a sus hobbies. Sírvanse ustedes. Pero Josué dice, ya yo tomé una decisión. Ya mi decisión está tomada. Y dice, esta es mi decisión. Yo voy a servir a Jehová. Yo. Y ¿sabes qué? Esa decisión es más importante cada día. Porque vivimos en un mundo secularizado cada día. Vivimos en un mundo peor cada día. Vivimos en un mundo donde cada día se odia más a Dios. Donde las leyes cada vez se legislan más en contra de Dios. Donde se enseña todo excepto a Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que la primera decisión es una decisión personal. Joven que estás aquí, tu papá no la puede tomar por ti. No la puede tomar por ti. Si tu papá hoy decide servir al Señor y tu mamá decide servir al Señor, ellos van a poder influenciarte, pero la decisión es tuya. Tú tienes que decidir en tu alma y en tu corazón comenzar a amar a Cristo. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Tus papás pueden ser cristianos, te pueden llevar a la iglesia, pero Josué está diciendo, primero es una decisión personal. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la decisión a tomar? Versículo 14. Él dice, ahora pues, temed a Jehová. Temed. Reverencia, respeto. Comienza a adorar a Jehová. Comienza a adorarlo. En vez de adorarte tú y adorar lo que tú quieres, comienza a adorar a Jehová. Reveréncialo, respétalo y sírvele con integridad y con fidelidad. No con hipocresía. No con imitar.
No, con integridad y con fidelidad. ¿Sabes qué, mis hermanos? ¿Sabes qué es lo que está diciendo él? Él está diciendo, cuando es la hora de servir a Cristo se sirve de manera exclusiva. No puedes servirte a ti mismo, a tus sueños, tus deseos, tus placeres y a Dios al mismo tiempo. A Cristo se sirve de manera exclusiva. O sirves a Jehová o sirves a los demás dioses. Pero cuando tú dices que vas a servir a Jehová se sirve de manera exclusiva. ¿Y sabes qué, mis hermanos? Nosotros los creyentes, nosotros el día que Dios nos transformó, se supone que de ese día en adelante nosotros vivamos para el servicio a Dios. Pero la mayoría de las veces en nuestra vida vivimos para el servicio nuestro, para nuestro trabajo. Pasan los días y no hacemos nada que tenga que ver con el servicio a Dios. Gastamos nuestra vida, nuestro tiempo y nuestras fuerzas en cosas que no tienen valor eterno. Y cuando llegamos a la casa y estamos cansados, ¿sabes qué es lo más triste cuando estamos cansados? Que lo que hicimos no tiene valor eterno. Que lo que hicimos no tiene un valor que es para toda la eternidad. Lo que hicimos tiene un valor momentáneo. Y nosotros ya, acuérdense, cuando Dios nos transformó por medio de su sangre, cuando Dios nos compró con precio de sangre de Cristo y perdonó nuestros pecados, Él nos dijo, de ahora en adelante, todo lo que ustedes hagan tienen un valor eterno. Pueden impactar las vidas de manera eterna. El que me invitó a mí a la iglesia, Juan Luis Rodríguez Meletiche, que le gusta que se le diga los dos apellidos. El día que él me invitó y me seguía invitando, el día que Dios me transformó, porque él me siguió invitando a la iglesia y fue insistente conmigo, y ese día Dios me transformó, ¿sabes qué? Ese día él hizo una obra, Juan Luis, invitándome, que tuvo consecuencias eternas, porque cambió el sentido de mi vida para siempre. Cambió mi historia para siempre. Y cambió la historia de mi familia para siempre. Insistiendo de que yo fuera a la iglesia. Mis hermanos, seguir a Cristo es radical. Seguir a Cristo es una decisión radical. Esa vez que Cristo, que Josué se para y le dice al pueblo, ustedes tienen que decidir a quién van a servir. Es lo mismo que hace Cristo en el Nuevo Testamento. Saldrá a pantalla Lucas capítulo 14, versículo 25. Recuerden que Josué 24 dice que habían grandes multitudes del pueblo. Pero miren, cuando Cristo, habían grandes multitudes siguiéndolo. Cuando muchas multitudes lo acompañaban. Él le dio un mensaje radical. No es el mismo mensaje de hoy. Hoy el mensaje en muchas iglesias es, si tú quieres mejorar tu vida, ven a Cristo. Y hay mucha gente que supuestamente se convierte porque le dicen, tú necesitas mejorar tu vida, levanta tu mano y reconcíliate con Dios. No, tú no necesitas mejorar tu vida, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas morir a tu antiguo yo, morir a tu pecado, morir a tu vida que vivía para ti, amándote a ti, morir y nacer de nuevo con una esperanza viva, alabando y adorando el nombre de Cristo. Y cuando grandes multitudes seguían a Cristo, miren lo que él hizo. Él volviéndose les dijo. Hay veces que cuando grandes multitudes siguen a las personas dicen, no le hables cosas fuertes. No le hables muy fuerte para que no se vayan. No le hables del pecado para que no se vayan. No le hables del arrepentimiento. No. Mira lo que hizo Cristo. Cuando grandes multitudes le seguían, él volviéndose les dijo, si alguno quiere, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos, o a su hermano y hermana, y aún hasta su propia vida, ¿qué? No es quizás, no es tal vez, no
puedes ser mi discípulo. No puedes. No puedes servir y que tu amor y tu adoración sean tus hijos. Tu adoración no puede ser tu trabajo, tu adoración no puede ser otra cosa que no el Señor. Esa es la adoración verdadera. Y Él está diciendo, no puedes amar a otras cosas antes que a mí. Si tú quieres amar otras cosas primero que a mí, ¿sabes qué? No puedes ser mi discípulo, no puedes. Nosotros siempre luchamos con esos amores. El creyente siempre lucha con esos amores. Hay momentos donde nuestra carne comienza a amar otras cosas. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos devuelve al redil. Pero no podemos ser siervos de Dios y de Satanás al mismo tiempo. Y después Él viene y dice, si alguno viene a mí y aborrece a su padre y a su madre, después dice el versículo 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no esté dispuesto a morir por mí, no puede ser mi discípulo. No puedes. Y eso hoy es bien fácil decir cargar su cruz hoy. Porque hoy no estamos siendo perseguidos para morir. Pero en aquel tiempo la gente era, y en otros lugares la gente es perseguida para morir. Para nosotros, a mí, una de las cosas que yo lucho, y confieso mi alma, una de las cosas que yo lucho, yo sé que los hermanos también luchan, cuando venimos de misiones es ver lo acomodado que está la iglesia de este lado del mundo. Lo acomodado que está la iglesia. Cuando uno va a las misiones y uno ve, por ejemplo, en mi caso, personas que vienen de esa religión radical y se convierten, que aún su licencia o su identificación tiene que cambiar. Y ya no dicen que son de esa religión extrema y radical, sino que ahora son cristianos. ¿Tú sabes qué pasa cuando su identificación en ese estado religioso, porque el estado es religioso completo, más el continente, la mayoría es religioso completo, no puede conseguir trabajo, no puede conseguir vivienda, porque su identificación dice que es cristiano y ya no es de esa religión? Prácticamente quedan en la calle. ¿Y sabes qué ellos dicen? Vale la pena. Vale la pena quedar en la calle por amor de aquel que me salvó. Y eso es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, si no estás dispuesto a sufrir por mí, no puedes ser mi discípulo. Y Él termina el versículo 33 diciendo, así pues, cualquiera de vosotros, miren lo que dice, así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, que deje de amar a todas sus posesiones, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo. Y ese es el llamado cristiano. Aquel que realmente cree en la cruz, deja todo por la cruz. Está dispuesto a dejarlo todo por la cruz. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasó con muchos de nosotros? Le voy a decir lo que pasó con muchos de nosotros. Que el día que abrazamos la cruz por primera vez fue hace 20 años. 18 años para algunos de nosotros. 7 años. Y en esos primeros momentos, como dice la Biblia, ese primer amor, nosotros abrazamos la cruz de una manera que no la soltamos. Y nuestro pan de cada día era leer la Biblia, orar. Nadie nos tenía que decir, lee la Biblia, nosotros la leíamos. Pero ¿sabes qué pasó? Con el pasar de los años, nos acostumbramos a cantarle a aquel que nos salvó. Nos acostumbramos a seguir creyendo en aquel que nos salvó y cambió nuestro amor a costumbre. Y mientras va cambiando nuestro amor a costumbre, ese abrazo y ese aferrarse a la palabra de Dios y a la escritura y a la cruz se fue abriendo. Y se fue abriendo. ¿Y qué pasó con los espacios vacíos? ¿Qué pasa con los espacios vacíos? Son ocupados.
y dejamos de amar a Dios y empezamos a llenar nuestro abrazo de otras cosas. Y lo que nos queda de la cruz solamente lo estamos tocando con los dedos, porque todo lo demás está lleno de nosotros mismos. Por eso no tenemos una vida gozosa. Por eso es que cuando la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, nosotros decimos, Señor, ¿dónde está ese gozo? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No lo experimentamos porque lo único que estamos tocando la cruz es con nuestros dedos. Iba a decir, hay personas que usted intenta abrazar y no, los dedos no chocan. ¿Usted no lo ha pasado? Que usted va a abrazar a alguien y la mano le queda como... No. Aquí gracias a Dios no hay nadie, no es alguien aquí. Hay cerca, pero no, uno puede tocar las manos. Eso pasa cuando llenamos nuestra vida de otras cosas y queremos abrazar la cruz. Queremos abrazar la cruz, pero es que no llega porque estamos llenos de otras cosas. Y el Señor dice, tienes que renunciar a lo que posees. Ese es el llamado. El llamado es un llamado radical. Josué le está diciendo, ya, paren, no sigan jugando con esto. No pueden seguir jugando con esto. O van a servir a aquel que los salvó, que los rescató. Y en nuestro caso, o vamos a servir a aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos vida en abundancia. Aquel que nos rescató cuando estábamos en pecado. Aquel que nos dio la oportunidad de arrepentirnos. Aquel que su sangre nos compró. Aquel que derramó toda su sangre y fue colgado desnudo en un madero. Dios, Jehová de los ejércitos, fue colgado desnudo en una cruz para darnos vida. La razón por la cual tú y yo estamos seguros que aunque muramos, vamos a ir a una vida eterna con Cristo es por la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, como dice su palabra, nos da vida. Y Él está diciendo, eso fue todo lo que Dios hizo por ustedes, casi nada. Ahora hay una decisión personal que tomar. Es una decisión personal. Hace más de 20 años, quizás 20 años, yo estuve frente a esa decisión. O seguía viviendo mi vida vacía y sin esperanza, o me rendía ante aquel que es el único que puede dar vida. Y vida en abundancia. Así que es una decisión personal. Jóvenes que están aquí, niños, adultos, por llamarlo de alguna manera, de mayores de 11 años, tienen que tomar una decisión hoy. Y ustedes se preguntan, ¿pero por qué hoy? ¿Por qué tiene que ser hoy? Dame tiempo para pensarlo. Miren el texto, versículo 15. Si puedes ponerme el versículo 15 otra vez, yo sé que está mucho más atrás, pero búscame por favor el versículo 15. El versículo 15, si usted lo tiene en su pantalla, en su Biblia, dice, y si no parece bien servir al Señor, escoger cuándo. Hoy. No es mañana. Esto no es una decisión para mañana. Esto es una decisión radical, apremiante, hoy. Así que es una decisión personal, pero también, mis hermanos, es una decisión familiar. Es una decisión familiar. ¿Qué dice? Pero yo, ¿y qué? Dice el versículo. Y mi casa. Y es un ánimo para ustedes. Aquellos que están enseñando en su casa, buscando maneras divertidas de contar el evangelio. Porque el evangelio no es aburrido. Me gusta como en Hechos, en Hebreos dice que Dios colmó a Cristo de gozo más que a todos los demás, más que a todos sus hermanos. Eso me gusta. Porque Cristo estaba lleno de gozo más que todos sus hermanos. Si usted está buscando maneras divertidas y diferentes maneras de cómo presentar el evangelio en su casa, no es que usted se está sentando, si lo hace está bien, sentándose todos los días a leer la Biblia, no es que eso está mal, pero maneras de cómo ver el evangelio en situaciones cotidianas, esto es un ánimo de que no está solo.
Pero si nosotros no estamos haciendo eso, esto es una decisión familiar. Es una decisión familiar. Delante de Dios. Yo primeramente y mi casa vamos a servir al Señor. Usted se va a poder parar frente a su casa y va a ver el mundo corriendo a otros dioses. Va a ver el mundo corriendo a otros dioses. Y llenando sus corazones de otros dioses. Literalmente esto hay que hacerlo. Es pararse frente a un mundo perdido y decirle, ustedes sírvanle a los dioses que ustedes quieran. Si ustedes quieren servirle al Dios dinero, sírvanle al Dios dinero. Si ustedes quieren servirle al Dios trabajo, sirvan al Dios trabajo. Si ustedes quieren servirle al Dios relaciones, sirvan a los dioses que ustedes quieran. Pero en mi casa, en este cuadro que está aquí, yo primeramente y mi casa le va a servir a Jehová. Ustedes saben que eso son palabras de guerra. Eso son palabras de guerra. En un mundo como el que estamos, eso son palabras de guerra. Por eso la Biblia dice que el creyente tiene que ser valiente, porque solo los valientes lo arrebatan. Nosotros tenemos que ser valientes ante un mundo que se está perdiendo. Y es una decisión radical. Es una decisión radical. Mira lo cuarto que este texto nos enseña. Una decisión radical. Mira la conversación. Miren la conversación de Josué con el pueblo. Él dice, el pueblo respondió, versículo 16 de la Nueva Traducción Viviente. El pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto rodeado de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor, porque solo Él es nuestro Dios. Eso fue su pacto. Eso es lo que ellos están diciendo. Y Josué le dice esto. Entonces Josué les advirtió a los israelitas diciendo, ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruirá, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Pero los israelitas respondieron a Josué, eso no, nosotros serviremos al Señor. Ustedes son testigos de su propia decisión, les dijo Josué. Hoy han elegido servir al Señor. Claro que sí, respondieron. Somos testigos de lo que dijimos. Muy bien, dijo Josué. Entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Entonces los israelitas le dijeron a Josué, serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Entonces ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. ¿Y cuál es el cambio radical? ¿Cuál es la decisión radical? Versículo 23. Esa es la exhortación. Que si tú no eres creyente, yo te tengo hoy. Entonces destruye a los ídolos de tu alma. Destruye las pasiones de tu alma que no son el Señor. Destrúyelas. Y entrégale tu corazón al Señor. Destruye todo lo que te aleja de Dios y entrégale tu alma a Cristo. Pídele perdón al Señor por tus pecados.
Eso es lo que significa destruye los ídolos de tu corazón o destruye los ídolos. Eso es lo que significa eso. Has pecado contra Dios. Analiza tu alma. Por favor, analiza tu alma. Tú que estás perdido, que no eres creyente, analiza tu alma. Tu alma está sedienta. Nada te satisface. Has tratado de buscar esa satisfacción en muchas otras cosas. Puedes ponerle el nombre que tú quieras. Has tratado de satisfacer tu alma de muchas maneras. ¿Y sabes qué? No has podido, porque el único que satisface el corazón de un ser humano es aquel que lo creó, que lo formó y que murió por él en la cruz del Calvario. No hay nadie que pueda satisfacer tu alma que no sea Cristo. Y si tú te preguntas, ¿qué hago? Levanto la mano. ¿Qué tengo que hacer? Levantar la mano. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a venir los miércoles al estudio bíblico cuando sea. Tengo que empezar a venir los domingos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes qué tienes que hacer? Eso que dice ahí. Entrégale el corazón al Señor. Lo primero no es venir el domingo que viene. Ni tampoco levantar una mano, que mucha gente levanta la mano y no sabe ni por qué la levantan. Es que comiences a amar a Dios. Es que te dejes de amar a ti mismo. Es que dejes de amar aquello que te llama la atención y comiences a amar a Cristo. Entrégale tu alma a aquel que murió y resucitó por tus pecados. Esa es la decisión radical. Y aquel que lo hace, ¿sabe qué pasa? Jamás vuelve atrás. Los apartados que se van al mundo a pecar tienen un gran problema con la Biblia. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que pecamos, lamentablemente pecamos, pero no practicamos el pecado. Un verdadero creyente no se va a ir a revolcar al pecado. No lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque el día, hace 20 años que Dios me transformó, ese día yo le entregué mi corazón al Señor. Y con mis altas y bajas, que muchas veces más bajas que altas, y quizás tu vida también hay muchas bajas que altas, pero hay algo que es inanudible. Y es que Cristo gobierna nuestra alma. Porque antes de entregarle nuestras manos, usted sabe que hay un corito que es el corito de los mancos, de los decapitados, de los mancos. Y si no tienes manos, alábale con los pies. Y si no tienes pies, alábale con esto y alábale con esto otro. ¿Sabe con qué primero se alaba el Señor antes que con todo lo demás? Con el corazón, con el alma. Y eso es lo que la Biblia dice. Entrégale tu alma. ¿Y sabes qué? Eso fue lo que ellos hicieron. La evidencia de la decisión. Y ya estoy terminando, falta una más. Esta y una más. La evidencia de la decisión. Josué, entonces, como ellos dijeron, sí, vamos a hacerlo. Y yo entiendo, y yo espero en el Señor que tú también digas que sí lo vas a hacer. Que tú también digas que sí le vas a entregar tu vida a Cristo. Y que si somos creyentes como los que somos, que entonces abracemos a Cristo como nunca antes. Que volvamos a ese primer amor. Josué hizo esto. Josué escribió todas esas cosas en el libro de instrucción de Dios. Todo lo que ellos dijeron, ¿van a servir al Señor? Sí. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo ¿cómo? Vamos a ponerlo por escrito. Vamos a escribirlo. ¿Ustedes se quieren comprometer? Vamos a escribirlo. Dice, Josué escribió todas estas cosas en el libro de instrucción del Señor como recordatorio del acuerdo tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol de terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo, esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron a Dios. Después Josué mandó a todo israelita regresar a una tierra, cada uno a su hogar.
¿qué hizo Josué? Josué dijo, ustedes se comprometieron con Dios de entregarle su vida a Dios, de vivir solo para Él. Fue y buscó una piedra gigantesca y la rodó. Y dijo, esta piedra que está aquí es la evidencia de que un día ustedes se comprometieron con Dios. A amarlo a Él sobre todas las cosas. ¿Y sabes qué se supone que hiciera esa piedra? Que cuando ellos la vieran, se recordaran de lo que Dios había hecho por ellos y de lo que ellos se habían comprometido con Dios. Hace 10 años yo prediqué este texto. No el mismo bosquejo, pero este mismo texto. Y todavía hicimos algo hace 10 años. Y es que hace 10 años sacamos una imagen de una piedra y que decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y había una firma. Y yo he ido a algunos hogares que todavía tienen eso en la nevera. ¿Y sabes qué hicimos esta vez? Con menos budget. Lo hicimos otra vez. Menos budget, mucho menos budget. Pero lo hicimos otra vez. ¿Sabe qué dice aquí? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Y yo sé que usted no lo puede ver de allá, pero estas cositas aquí blancas es para que ahí vaya su firma. Y usted la ponga en un sitio visible. Porque eso fue lo que Dios hizo en ese momento. En ese momento Josué puso una piedra y dijo, cada vez que ustedes vean esa piedra, se van a recordar del compromiso que hicieron con Dios. Si usted pone esto en el espejo, si usted nunca se mira en el espejo, como yo sé que algunos no lo hacen, no lo pongan ahí. Yo estoy seguro que todo el mundo va a la nevera. Póngalo en la nevera con una firma de usted, si usted se va a comprometer con Dios. Si usted va a decir al igual que Josué, el resto del mundo le puede servir a los dioses que sean. Pero yo primeramente y mi casa vamos a servir a aquel que murió y resucitó por nosotros. Hasta que Él venga. ¿Y sabes qué pasó? Ellos cumplieron con su decisión. Versículo 31. Y el pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel. Ellos cometieron un error, esos ancianos, no pasaron el batón de la espiritualidad hacia adelante. Pero ellos honraron su compromiso a medias. Escuche bien, ellos honraron su compromiso a medias. ¿Qué dice? Que vivieron los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por ellos. ¿Sabes qué hicieron ellos? Ellos vivieron para el Señor ellos. Pero ¿sabes qué pasó después? Se levantó un movimiento y un grupo de personas de generación que no conocieron a Josué ni a su Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay dos compromisos, personal y familiar. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Perdónenme, que yo sé una cosa. Nosotros somos creyentes. El que es creyente y le ha entregado su vida es creyente. Pero a veces nosotros nos permitimos cosas que son mal testimonio en nuestras casas. Y quizás no es un testimonio malísimo, pero es mal testimonio. Y se nos olvida que tenemos hijos dentro de nuestras casas mirándonos. Y hay veces que tomamos decisiones a la ligera. No, pues mira, no hagamos esto, vámonos para allá. Y usted no pierde la salvación no se pierde. Pero usted tiene que vivir con la conciencia que tiene hijos dentro de su casa que no son creyentes. Y las decisiones que tomamos, las tomamos en base a que nuestros hijos no son creyentes. Así que no utilicemos la libertad cristiana como libertinaje. Tenemos que dar testimonio, porque Josué dice, yo primeramente
y después mi casa. Así que si tú estás aquí y no conoces a Cristo, esa es la decisión. ¿Puedes poner el versículo 23 nuevamente? Esa es la decisión a tomar. ¿Qué tengo que hacer? Ok, me hablaste ya por cuánto, por 50 minutos. Dime, ¿qué tengo que hacer ya? ¿Qué tengo que hacer? Entendí que soy pecador, entendí que mi alma está vacía, entendí que no tengo esperanza. ¿Qué tengo que hacer? Entrégale el corazón a Jehová. Entrégale el corazón a aquel que murió y resucitó por ti. Entrégale el corazón. No tienes que levantar tu mano. Ay, sí, yo levanto mi mano. No, no es que levantes tu mano. No, es que le entregues tu alma. Es que reconozca que Jesucristo es el Señor. Es que reconozca que solamente Él puede perdonar tus pecados. Es que no puedes salvarte por ti mismo. Necesitas salvación. Y si tú preguntas, ok, ¿cómo decido? ¿Cómo decido servir al Señor? Déjame contestártela rápido. No puedes decidir conocer al Señor. No puedes decidirlo si Dios no obra en tu alma primero. Es Dios el que obra en el corazón del hombre y de la mujer para que ellos puedan conocer a Cristo. Y si hoy tú quieres entregarle tu vida a Cristo, es posible que Dios sea el que te está invitando a hacerlo. ¿Qué tienes que hacer? Entrégale tu alma, todos tus anhelos y tus sueños solamente a Él. Amén. Quiero terminar con... ¿Usted recuerda la película Valientes? Courageous, creo que es en inglés, Valientes, Reto de Valientes. ¿Cómo es? Courageous. Al final él se para frente a una multitud en una iglesia y escucha las palabras que él dice. Escúchela atentamente las palabras que él dice. Él dice esto: un niño necesita desesperadamente a sus padres. Cada padre necesita ser valiente para involucrarse en la vida de sus hijos. Cada padre debe ser una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos, ganarse su corazón, protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Deben enseñar que sus hijos vivan con los valores eternos. Él dice, algunos escucharán e ignorarán. Quiero que sepan que como padres son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No se pueden quedar dormidos mientras guían para después darse cuenta que sus hobbies no tienen valor eterno. ¿Escucharon bien? No se pueden quedar dormidos mientras guían a su familia para después con el tiempo darse cuenta que sus hobbies, a donde invirtieron su tiempo, no tienen valor eterno como lo tiene la vida de sus hijos. Algunos escucharán y seguirán viviendo para ellos mismos y desperdiciarán y no dejarán un legado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que a pesar de los errores cometidos en el pasado, pondremos todo nuestro empeño para pasar el resto de nuestros días amando a Dios y enseñándole a nuestros hijos que hagan lo mismo. Hay valientes que también serán los mentores de aquellos huérfanos que no tienen padre. Él dice, en mi hogar ya fue la decisión tomada. No me pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le va a enseñar a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién orará para que Dios bendiga a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios quiere que hagan? ¿Quién va a orar? Yo soy su padre, yo lo haré. Mis hermanos, es un privilegio y es una gran responsabilidad a los hombres ser padres y ser los líderes del hogar. Nadie más puede orar más por nuestros hijos que yo, ni usted. ¿Quién es el responsable de enseñarle los valores de Cristo? Es usted. Y ojalá que nosotros podamos contestar eso. ¿Quién le va a enseñar a nuestros hijos? Yo lo haré. Yo
y mi casa serviremos a Jehová. El Señor nos ayude a que no sea una decisión solamente emocional, sino que realmente yo y mi casa sirvamos a Jehová. Amén. Oremos, mis hermanos. Pero no es cualquier oración la que quiero que hagamos ahora. Dios ha hablado. Dios ha hablado. Y nos ha dicho que tenemos que tomar una decisión. Seas creyente o no, tenemos que tomar una decisión. Vamos a seguir viviendo como estamos viviendo, nosotros siendo el centro de todo. ¿O vamos a servir a Jehová de verdad? Vamos a dejarnos de juegos del cristianismo como un juego y verdaderamente vamos a servir a Jehová. Tú tienes tus hobbies, tú tienes tus impedimentos, que tú sabes que mientras yo he ido predicando, Dios te lo ha ido mostrando. Porque mientras yo hablo, el Espíritu Santo me ha ido mostrando los míos. Esas cosas que hay en mi alma que impiden que yo pueda ser mejor creyente. ¿Sabes quién lo más seguro puso eso en tu corazón, lo que tienes que abandonar? El Espíritu Santo. Así que te queda una decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar todo a un lado y vas a servir a Jehová? ¿O vas a seguir viviendo como estás viviendo? Y si tú no eres creyente, yo te imploro que hoy tú le entregues tu alma a Cristo. Que desesperadamente busques al Salvador. Desesperadamente. Porque así de urgente es esa decisión. Así que, por eso, esto que dije que en los boyes, después te puede hacer algo más bonito. Si usted quiere comprometerse con Dios, vamos a tenerlo en la parte de al frente aquí, para que usted lo filme, a lo que compra otro más bonito, y lo ponga en su casa, para que cada vez que lo vea con su firma entienda que hubo un día, ¿un qué? Un 16 de junio del 2024, que usted decidió que usted y su casa iban a servir a Jehová. Pero es una decisión. Escojan ustedes a quién van a servir. Literalmente, de verdad, escojan ustedes a quién van a servir. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos, mis hermanos, inclinemos nuestros rostros. Y ore usted ahí con Dios. Es usted y Dios.